Le digo bienvenido a Eric Padrón, abogado, ex fiscal estatal. Señor, un gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Le pedimos ayuda nuevamente y con gran cortesía aceptó. El señor Anselmo Aliegro acompañarnos. Durante años investigó casos de fraude contra el Medicare. Un placer. Muchas gracias por... Muy amable por estar aquí con nosotros. Abogado, primero lo que dice, y lo identificamos, ex fiscal federal Joseph DiGenova, en aquel momento fue fiscal federal por el Distrito de Columbia, es decir, la capital de los Estados Unidos. Si estuviera cooperando, no lo hubieran acusado, dijo. ¿Fuerte? Bueno, todo es posible en la vida, pero lo dudo, primeramente porque este caso tiene tanta publicidad, es conocido por la prensa nacionalmente, y también el fraude que están alegando es más de 100 millones de dólares. Todo es posible, pero yo dudo, como está involucrado un senador y lo demás, eso no sería, me parece a mí, algo que uno espera en este tipo de casos. ¿Cómo están hoy puestas las cosas sobre la mesa? 76 acusaciones, como bien dice usted, hablan de que cobró de más de 100 millones de dólares. Ayer también estuvimos hablando sobre el tema y una de las cosas que las acusaciones a veces suenan terribles y es diferente cuando llega el momento en la corte de presentar evidencias y de convencer a un jurado. Bueno, es como cuando uno compra un libro, uno ve lo que un resumen del libro y después uno lee el libro y es una basura. O sea, hemos visto recientemente el encauzamiento del senador Stevens, el caso contra el senador Edwards, aquí local, el alcalde Robaina y el alcalde Pizzi. Entonces uno tiene que esperar a ver, una cosa es una acusación y otra cosa es un testigo en vivo declarando, no solamente para el tribunal, sino que el abogado defensor le puede entonces hacer las preguntas también. Muchas preguntas que me quedaron para el señor Aliegro. Ayer estábamos apretados de tiempo, hoy por suerte no. Se habla del top biller, la expresión para definir, en este caso hablando del Medicare, el médico que factura más, y el doctor Melgen lo fue durante bastante tiempo. En el año 2012, cuando yo estuve ahí, número uno del país. De gerente de la sección de análisis que hacían ese tipo de reportes, nosotros hacíamos muchos análisis para indicar si hay posibilidad de fraude o no y continuar una investigación formal. El problema con el top biller, cuando vimos al doctor Melgen aparecer en el rango superior, vimos también que tenía una operación muy grande en West Palm Beach y que tenía muchos empleados que estaban girando las facturas bajo el número de él, de Medicare. Entonces esto la posibilidad era que sí, tenía una operación muy grande en West Palm Beach y eso se podía justificar. ¿Podía ser razonable que se facturara tanto? Sí, además nosotros aplicamos, lo pusimos en prepay, que se llama prepago, para que inspeccionaran todas las facturas antes de ser pagadas. Lo pusimos también, le hicimos un postpay y un overpayment, que se llama en inglés, que es un sobrepago, y él devolvió ese dinero. Ese dinero se devolvió. ¿Y fue un volumen muy importante el que devolvió? Sí. Y en aquella ocasión lo pusimos en prepago, se investigó, etcétera, por arriba. Pero no se le aplicó. Cuando hay fraude, tiene que haber tres elementos. Tiene que haber un análisis, tiene que haber testimonio y tiene que haber evidencia física. Y si no tienes esos tres elementos, no se considera un fraude que se pueda perseguir. Nosotros trabajamos con el HIT Task Force, que es una combinación del inspector general y el FBI. Y cuando ellos requerían el reporte, nos lo solicitaban a nosotros lo generábamos y lo entregábamos. Sin duda alguna, muchos de estos cargos vienen de ahí. Detectaron en aquel momento una de las acusaciones que se plantean, y es que dividía cápsulas de un medicamento que se inyecta en los ojos para cierto tratamiento, y que el gobierno recomienda que eso de ninguna forma se haga porque incluso hay riesgo de infección. Pero más allá del problema sanitario, lo que dice el gobierno es que el doctor dividía esto y lo cobraba como si cada una fuera una dosis individual. Lo que sucede con eso es que el Lucentis, que se llama el medicamento, no solamente ese, sino otros inyectables, medicamentos inyectables, el que representa a la farmacéutica va al doctor y le dice, mire, este frasco contiene 3 dosis. Usted lo compra y el doctor entonces extrae una dosis y con ese frasco le da las dosis a 3 personas distintas. Pero eso es muy usual.
Aquí hay muchísimos doctores haciendo eso. Lo que pasa es que el reglamento dice que cuando se penetra el corcho de goma con la aguja, ya nada más que se puede usar una sola vez el frasco. Y por supuesto cobrar una sola vez. Y cobrar una sola vez. ¿Qué me dice en términos de dos casos, pueden ser paralelos, pero han surgido ahora separados por unos pocos días? Doctor Melgen acusado con senador Menéndez, acusaciones de corrupción, le daba regalos, no los reportó el senador. Doctor Melgen acusado de fraude al Medicare. ¿Cómo puede incidir uno en el otro? Bueno, yo desde hace 2 años estoy involucrado en el caso que estaba representando a alguien que afortunadamente no fue encausado. Y los abogados todos hablamos del equipo de defensa y todos llegamos a la conclusión que si fue encausado, si llegara a un encausamiento al senador Menéndez, tenían que encausar al doctor Melgen por el fraude de Medicare aquí en Miami. ¿Por qué? Porque quieren presionarlo a él para tener que declarar en contra del senador. Tenemos que entender que esta noche el doctor Melgen está enfrentando una presión increíble, posiblemente una presión que nunca en su vida ha tenido que pasar. Lo han pasado de una cárcel común en Palm Beach, que es donde tienen los acusados federales, a una cárcel federal aquí en Miami. Y por primera vez él no se puede ir a su casa. Entonces esto va a ser una presión increíble. Es un hombre ya de más de 60 años, un estado físico muy pobre, y los abogados van a averiguar, y es parte de su trabajo, ¿quieres ir a juicio o quieres llegar a un acuerdo? Teniendo en cuenta que por esta cantidad de fraude que están alegando ellos, más de 100 millones de dólares, lo probable es que él va a recibir una sentencia entre 10 a 15 años, y a su edad, en esta etapa de su vida, ¿él quiere aceptar esa o dice, mejor voy a juicio y si me dan más que eso, bueno, pero voy a juicio a pelear? Claro. Él está sintiendo una presión increíble esta noche. Un detalle en términos de la diferencia entre prisión del condado en Palm Beach y una prisión federal. Bueno, para no tener en broma lo que es, pero si entre los otros abogados que estamos en este giro, si nos van a acusar de un delito, yo prefiero que sea un delito federal en Miami, porque aquí la cárcel federal es diferente a la cárcel común en Palm Beach o la cárcel común aquí en Miami. ¿En qué es diferente? La limpieza, el trato de los guardias, por ejemplo, cuando... ¿Es mejor federal? Mucho mejor. Entonces, por ejemplo, un familiar que va a visitar a un prisionero federal puede sentarse en una mesa, puede conversar con él, puede abrazarlo, en el estatal no es así. O sea, y es completamente diferente. El doctor Melgen, enseguida estoy con usted. El doctor Melgen no hizo declaraciones, pero una de las integrantes del equipo que lo está defendiendo sí, aquí es parte de lo que dijo. Va a estar trasladado a la cárcel federal en Miami, que es lo que queríamos. Tuvo la lectura de acusación y se declaró no culpable. Lo próximo sería tratar de finalizar las negociaciones para la fianza y pues el caso entonces quedaría en propiedad en manos del juez Mera, que es el que está asignado a este caso. Mi disculpa, señor Aliegro, ¿qué iba a decir? No, está correcto, Padrón. La cárcel estatal son terribles aquí en los Estados en la Florida, a todos niveles, en comparación al Federal Detention Center, que creo que es donde está el doctor en este momento. Exacto. Negociación para fianza. Por lo que yo estoy viendo, aquí el gobierno federal quiere ganar a todo costo, porque yo encuentro un poco inusual que este señor que fue encausado la semana pasada en New Jersey pagó una fianza de $1.500.000, tuvo que entregar todos sus pasaportes. Si él iba a huir de la justicia, ya lo hubiera hecho. Entonces ellos quieren presionarlo lo máximo. Como ex fiscal te puedo decir, para yo tratar de forzar a un acusado a cooperar conmigo, lo mejor era que estuviera en la cárcel, porque así puede pensar y lo que quiere es la libertad. Claro. Ahora una genérica en términos de lo que también desarrollábamos ayer. ¿Es culpa? ¿Necesita más presencia el gobierno? ¿Necesita más recursos para la parte de investigación, para la parte de perseguir? ¿O estamos condenados, como usted mencionó ayer, a que vamos un paso atrás de los malvados que siempre están pensando lo que uno no imagina? El problema sencillamente es que eso está en manos de muchos subcontratistas del gobierno, de Medicare. El rango de especialización y de capacidad de cada una de esas personas varía mucho.
Yo le diría agarrar esos fondos y dárselo directamente a Medicare, que sí tiene un grupo de investigadores aquí, en vez de hacer los subcontratos. De los subcontratos salen algunas cosas que no resultan efectivas. Por ejemplo. Bueno, todos los análisis esos que nosotros hacemos, por ejemplo, en las 40 y tantas acusaciones de fraude a Melgen, muchos de ellos son facturas que se la entregan de un ejemplar estadístico, de un universo de las facturas que entregó el doctor, que se analizan por enfermeras que están subcontratadas. Y entonces ellas dicen, el diagnóstico este no concuerda con el procedimiento médico este, y lo sacan del LCD, del Local Determination, Coding Determination. Ese es un acuerdo que dice, para este tipo de diagnóstico se le puede aplicar este procedimiento médico. Y si no está ahí en blanco y negro, entonces ella dice not applicable, no es aplicable. Le cierro con una cosa que usted mencionó el otro día que me parece súper importante por cómo se han desarrollado las cosas. Usted defendía a alguien que no fue encausado y en la investigación de la que usted participó del proceso descubrió que había muchas mentiras en las acusaciones contra el senador Menéndez en su momento. Exacto. ¿Es correcto? Cuando primero yo entré en este caso era cuando las acusaciones de utilizar prostitutas en la República Dominicana que eran menores de edad. Y enseguida nos dimos cuenta, los abogados defensores e incluso los agentes que lo tuvieron que anunciar públicamente, que eso básicamente fue un montaje que le hicieron a él. Un gusto tenerlos aquí. Muy, pero muy amables. Gracias. Vamos a un paréntesis.